Bienvenidos, exploradores de lo desconocido y amantes de los enigmas que hielan la sangre. Hoy, en La sombra en la pared, nos adentramos en uno de los miedos más viscerales y primarios de la humanidad, un pavor que no necesita fantasmas ni monstruos para helar la sangre. Hablamos del horror absoluto de ser enterrado vivo. Imagina por un instante la pesadilla en su forma más pura, el despertar en la oscuridad más densa y absoluta. El tacto frío, áspero y claustrofóbico de la madera que te aprisiona. El silencio ensordecedor, una mortaja de quietud rota solo por el sonido de tu propia respiración, cada vez más agitada, cada vez más desesperada, consumiendo el poco oxígeno. La comprensión brutal y devastadora de que estás bajo tierra, a metros de la superficie, sellado en tu propia tumba. Sin voz para gritar, sin luz para ver, sin escape posible. Este es el terror de las criptas vivientes, un miedo tan real, que ha atormentado a la humanidad por siglos, dando origen a innumerables leyendas y pesadillas, pero también a escalofriantes verdades que la historia se ha esforzado por ocultar. Este pavor tiene un nombre clínico, tapefobia. Pero va más allá de una fobia. Es la angustia de un destino sellado por un error médico imperdonable, una falsa muerte que te condena a la agonía más solitaria e impensable. En épocas pasadas, cuando la ciencia de la medicina era apenas una vela titilante en la vasta oscuridad de la ignorancia, la línea entre un desmayo profundo, un coma, o incluso un ataque de catalepsia y el último aliento, era peligrosamente borrosa. La palidez cadavérica, la ausencia de respiración y de pulso, la rigidez post-mortem, eran las únicas señales fiables. Pero, ¿qué pasaba con aquellos en un estado de animación suspendida, un trance tan profundo que engañaba a los vivos, haciéndolos creer que la vida había abandonado el cuerpo? La historia nos susurra, con una frecuencia escalofriante, que el error era una posibilidad muy real. Y el tiempo, en esas circunstancias, era oro puro, mientras que el error, irreversible y cruel. Relatos desgarradores emergen de los anales del tiempo, testimonios que confirman que esta pesadilla era, para muchos, una realidad tangible, un castigo que no merecía nadie. Piensa en el escalofriante caso de Marguerite McCall, en la Irlanda del siglo XVIII. Declarada muerta prematuramente, fue enterrada con un valioso anillo de matrimonio que, por más que lo intentaron, no pudieron quitarle de su dedo ya rígido. Pero la avaricia, ese pecado humano tan primario, dictó su destino. Un ladrón de tumbas, con la luna como única cómplice, desenterró su ataúd con la intención de cercenar su dedo y robar la joya. Fue el dolor agudo del corte lo que la devolvió, de golpe, al mundo de los vivos. El grito del ladrón al verla erguirse en su propia tumba fue el eco de su aterrador despertar, un sonido que debió resonar en todo el cementerio. Marguerite, con su vestido mortuorio y la mano ensangrentada, regresó a su hogar, donde su familia, entre el terror y la incredulidad, la recibió. Vivió muchos años más, llevando la cicatriz en su dedo como un macabro, pero afortunado, recordatorio de su primer entierro. Ahora, adentrémonos en la impactante historia de Angelo Haas en la Francia de 1937. Tras un devastador accidente de motocicleta, fue declarado sin vida por los médicos. Su cuerpo, dentro del ataúd, estaba ya en el proceso de ser preparado para su sepelio, sellado en la oscuridad. Pero la persistencia, una corazonada inexplicable y desesperada de su padre, lo llevó a insistir en una segunda autopsia, una que requería la apertura de la caja. Y en ese momento crucial, lo encontraron vivo. No muerto, sino en un estado de coma tan profundo que su metabolismo se había ralentizado a niveles casi indetectables, imitando la muerte. Angelo despertó 3 días después, para relatar los vagos, pero aterradores, recuerdos de su limbo entre la vida y la muerte, la sensación de estar atrapado. Se convirtió en una advertencia viviente, en un símbolo de ese miedo, y dedicó parte de su vida a diseñar y popularizar su propio ataúd de seguridad con complejos sistemas de alarma y ventilación. Y no olvidemos el macabro destino de Mina Elbs en la Alemania de 1871. Enterrada apenas unos pocos días antes, el sepulturero, en sus rondas nocturnas, escuchó ruidos extraños y perturbadores provenientes de su tumba. Al exhumarla, la escena fue de pesadilla. El interior de su ataúd mostraba señales evidentes de una lucha desesperada y agónica. Sus manos estaban arañadas y ensangrentadas, sus uñas rotas por el intento fútil de abrir su prisión. Su boca estaba abierta y lacerada por los esfuerzos, inútiles, por gritar.
La oscura verdad de su agonía final, de su despertar en la tumba, quedó grabada para siempre en la memoria de la comunidad y en los registros. Estos relatos, y los incontables testimonios y leyendas que circulaban en la época, revelan la angustia colectiva, la paranoia que se apoderó de la sociedad. La gente temía no solo a la muerte en sí, sino a la brutalidad de su falsa llegada, a la traición de sus propios cuerpos. Esto impulsó a una era de ingenio macabro, donde la desesperación por la seguridad dio lugar a los infames y escalofriantes ataúdes de seguridad. El más conocido, y a la vez el más simple en su diseño, fue el ataúd con campana. Un cordel, atado delicadamente a la mano del supuesto difunto, ascendía a la superficie del suelo, conectado a una pequeña campana que se erguía sobre la tumba. Si la persona despertaba, con un movimiento desesperado, tiraría del cordel, y la campana sonaría, alertando al sepulturero o al guarda nocturno para que acudiera al rescate. De ahí, el escalofriante origen de la frase popular que usamos hasta el día de hoy, salvado por la campana. Pero la inventiva no se detuvo ahí. Hubo ataúdes con complejos sistemas de tubos de ventilación para asegurar un suministro constante de aire, con pequeñas reservas de comida y bebida para prolongar la supervivencia, con mecanismos internos para alzar una bandera visible desde lejos, o incluso con escotillas de escape manuales que requerían una fuerza casi sobrehumana. Cada uno de estos ingenios, por extravagante o simple que fuera, era un grito desesperado de la humanidad por protegerse del horror de la oscuridad y el confinamiento eterno, por no ser olvidado bajo 6 pies de tierra. Hoy, la medicina ha avanzado de forma exponencial, casi milagrosa. Los estetoscopios de alta sensibilidad, los sofisticados electrocardiogramas que monitorizan cada latido, los monitores cerebrales que detectan la más mínima actividad neuronal, y un conocimiento profundo y especializado de los signos vitales, han hecho que los casos de muerte aparente sean extremadamente raros, casi imposibles en un entorno hospitalario moderno y bien equipado. La ciencia, con su luz fría y objetiva, ha cerrado herméticamente la puerta a la mayoría de estos horrores que plagaron el pasado. Pero, ¿ha desaparecido el miedo por completo? La sombra en la pared te dice, el miedo a ser enterrado vivo persiste. No tanto por la probabilidad real, que es ínfima, sino porque toca un punto vulnerable, primitivo y atávico en nuestra psique colectiva. Es el pavor a la impotencia total, a la asfixia, a la claustrofobia máxima, al encierro definitivo. Nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestra propia existencia y la delgada línea casi imperceptible que separa la conciencia de la ausencia. Nos hace pensar en la incertidumbre del más allá, en la soledad de la transición, y nos hace cuestionar qué tan seguros estamos realmente de esa separación definitiva del mundo de los vivos. El terror de las criptas vivientes es un eco persistente de una era donde la muerte era un umbral más ambiguo, más aterrador. Hoy, esta historia nos invita a una reflexión profunda sobre la preciosa certeza de cada aliento que tomamos, la inmensa importancia de cada segundo de vida que se nos concede, y la eterna y perturbadora pregunta sobre lo que realmente ocurre cuando nuestra existencia terrenal se disuelve en el vasto e incomprensible misterio. Si este viaje a las criptas vivientes te ha estremecido y fascinado, dale un me gusta a este video. Comparte esta oscura historia con aquellos que, como tú, se sienten atraídos por lo inexplicable. Y si aún no lo has hecho, únete a la comunidad. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ni un solo enigma que desenterraremos juntos. Porque a veces, las sombras de la noche, las que acechan en las esquinas más oscuras de la historia, son las que más nos fascinan. Desde la sombra en la pared, nos despedimos por hoy. Prepárense para la próxima semana, donde desenterraremos otro relato que los dejará al borde de sus asientos. Hasta entonces, cuídense de las sombras.